Bueno, hola, ¿cómo andan chicos y chicas de cuarto bachiller? Vamos a seguir con el tema función polinómica y vamos a hacer un repaso de función lineal, ¿sí? Que está incluido. La función lineal es una más de las funciones polinómicas que existen. Entonces, tenemos acá el Word que yo les mandé, función lineal. Dice, la fórmula es f, dos puntos, R, flechita R. Esto significa que son los reales, que va de reales en reales. O sea que el dominio, que es el primer conjunto, son todos los reales, y la imagen también son todos los reales. Entonces, es una función que va de reales en reales, tal que f de x es igual a mx más b. Nosotros teníamos un par de componentes en la función lineal que eran la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente, m por x, es el número que multiplica la x. ¿Sí? Entonces, la pendiente es la inclinación de la recta. Si m es positiva, o sea mayor que 0, la recta crece en todo su dominio, o sea va para arriba. Si la pendiente es negativa, la recta decrece en todo su dominio. Y si m es nula, es decir, si m vale 0, sería 0 por x, 0 por cualquier valor dado a 0, la recta se mantiene constante. Luego tenemos la ordenada al origen, que indica la intersección con el eje de ordenadas. O sea, me va a decir en qué punto la función corta el eje y. Es decir, el punto 0, b. Y luego también la pendiente, ¿sí?, muestra el incremento de la variable dependiente, o sea, la variable y, con respecto a un incremento de la variable independiente, o sea, la variable x. O sea que m es delta y sobre delta x. Bien, vamos repasando algunas cuestiones que ya se trabajan desde el segundo año ustedes. Y acá tenemos, también recordamos que dos rectas son paralelas si tienen sus pendientes iguales y distinta ordenada al origen, obvio, porque si no sería la misma recta. Y dos rectas son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Su intersección forma un ángulo de 90 grados si tienen sus pendientes opuestas e inversas. ¿Qué era esto de opuestas e inversas? Supongamos que tenemos la función f de x igual a 3 medios de x menos 1. Si yo quiero encontrar una función g que sea paralela a f de x, yo sé que va a tener que tener la misma pendiente. ¿Cuál es la pendiente acá? 3 medios. Entonces, mi g de x podría ser 3 medios de x más cualquier cosa, ¿sí? Más o menos cualquier cosa. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, encontrar una función h de x y quiero que sea perpendicular a f de x, este símbolo es perpendicular y este paralelo, yo sé que mi pendiente va a tener que ser opuesta e inversa. Que sea opuesta significa que cambia el signo, ¿sí? Opuesta cambia el signo. O sea, si era negativa va a ser positiva, si era positiva va a ser negativa. ¿Y qué significa inversa? Que se invierte la función. Entonces, si la pendiente de f de x es 3 medios, la pendiente de h de x va a ser, este es 3 medios positivo, va a ser menos, y se va a invertir la fracción, 2 tercios de x, y le puedo poner cualquier valor que yo quiera, más, menos, lo que se me antoje. Entonces, esto es importante, un recordatorio de paralelas perpendiculares, es muy sencillo. Vamos a seguir cómo viene el apunte. Dice, ¿cómo encontrar la ecuación de la recta? De una recta. Si nos presentan un gráfico, como por ejemplo este, tenemos que encontrar la pendiente y la ordenada al origen, porque son los dos componentes que hacen a la fórmula de la función lineal. Entonces, para calcular la pendiente, determinamos cuál es el incremento de un punto al otro. ¿Sí? Recuerdan que, por ejemplo, nosotros acá dijimos que la pendiente se calcula haciendo delta y sobre delta x. Entonces, vamos a esto que tenemos acá. Impresionante. Entonces, algo que ustedes tienen que tener bien claro
¿Por qué siempre son 2 puntos los necesarios para una función lineal? Y porque por 2 puntos pasa una y una única recta. ¿Sí? Es así de sencillo. Entonces, imagínense que tenemos nosotros este gráfico que está acá, que tiene los puntos A y B, y hacemos una tabla de valores, donde cuando x vale menos 3, y va a valer 1, y donde x vale 2, y va a valer 3. Entonces, ¿qué era esto de delta y delta x? Es la diferencia. Entonces yo puedo decir, acá, ustedes lo van a escribir acá en su apunte, que m va a ser igual a delta y sobre delta x. ¿Y esto qué era? Delta y sobre delta x, o sea, sería y1 menos y2, o en este caso, si quieren, IA menos IB sobre XA menos XB. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de nuestra primera, digamos, este va a ser nuestro primer punto, punto A, este va a ser nuestro punto B. Perfecto. Entonces, IA sería 1 menos 3. XA sería menos 3 menos 2. Entonces me quedaría 1 menos 3 menos 2 sobre menos 5. Se cancelan los menos y me quedaría 2 quintos. O sea que m es igual a 2 quintos. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá vamos a poner 2 quintos de x más b. Hasta ahí tenemos nuestra pendiente que está acá. Perfecto. Lo podríamos haber calculado analíticamente y si tenemos el gráfico y es sencillo hacerlo, también podemos ver, por ejemplo, que la pendiente, ¿cuánto varió en y? Y para ir de este punto a este punto, que son los que yo conozco, va a ser 1, 2 para arriba, entonces más 2. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 a la derecha, entonces da 2 quintos. También, seguramente lo hayan visto de ese modo, es una de las alternativas que se pueden como ir haciendo a medida que vas encontrando la función. Pero ¿qué nos falta? Nos falta hallar el valor de la ordenada al origen. Que si vemos el gráfico, ese valor estaría acá. ¿Sí? Este es el valor de b. Pero como el gráfico no nos indica cuál es exactamente, es 2, algo, pero no sé bien cuál es porque la escala del dibujo del gráfico no nos permite visualizarlo, se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? Bueno, acá dice, en el apunte, dice, para calcular la ordenada al origen, es decir, la imagen de 0, la imagen cuando x vale 0, podemos pensar una ecuación reemplazando en la fórmula algún punto seguro. ¿Qué quiere decir seguro? Algún punto conocido. Por ejemplo, vamos a ver. Yo en mi fórmula que yo tengo acá, ¿sí? Yo tengo 2 puntos que son seguros que esos pertenecen a la recta. ¿Qué cuáles son? Son el punto A, que es el menos 3, 1, y el punto B, que es el 2, 3. Entonces, mi fórmula hasta ahora viene siendo f de x es igual a 2 quintos más b. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a reemplazar, perdón, es 2 quintos por x más b. Entonces, ¿yo qué voy a reemplazar? Voy a hacer. Yo sé que f de x, ¿sí? Estamos hablando de las imágenes. Entonces, es como estar hablando de la cis, ¿sí? Entonces, yo a algún punto de estos dos voy a elegir este porque son los dos positivos y es más fácil. Yo sé que esto es una componente de x e y. Entonces las reemplazo acá en mi fórmula. Entonces yo sé que f de x es lo mismo que escribir y si quieren lo escribimos, no hay problema. Por lo tanto, ¿y cuánto vale? 3. 3 es igual a 2 quintos por ¿cuánto vale x? En este caso 2 más b. Y acá, bueno, despejo el valor de b. Eso sería 3 es igual a 4 quintos más b. Esto pasa para allá restando y me quedaría que 3 menos 4 quintos es igual a b. Hacemos
pueden usar la calculadora directamente, si no la tienen, sacan denominador común, es una pavada, denominador común 5, 15 menos 4 sería 11 quintos de b. Si lo quieren escribir como decimal, también pueden escribirlo como decimal, no hay ningún problema. Por ahí a veces es más fácil trabajar con la fracción, ¿sí? Por lo tanto, nuestra ecuación de la recta, que pasa por estos dos puntos que nos dan este gráfico, es la fórmula f de x igual a 2 quintos de x más 11 quintos, ¿sí? Y acá tenemos la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Por lo tanto, también lo que pide es que ustedes pueden poner tanto el punto que es, creo que era menos 3, 1, no me acuerdo ya, pueden poner cualquiera de los dos, lo hacemos, ya esto está en el video. Y acá dice completar la siguiente tabla de cada función. Entonces tengo que calcular C0 analíticamente, C más, C menos y más, E y menos, ¿sí? Entonces, ahí justo vi el error. Entonces, es muy sencillo. Vamos a hacerlo. Bueno, acá ya pasé lo que teníamos en el apuntecito. Para calcular los ceros analíticamente, yo siempre voy a tener que hacer que la función sea igual a 0. En este caso, ¿cuál era el valor de mi función? Era f de x igual a 2 quintos por x más 11 quintos. ¿Sí? Entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, 0 va a ser igual, o si quieren escribirlo al revés, es lo mismo. 2 quintos de x más 11 quintos es igual a 0. Y acá te tengo que despejar el valor de x, ¿sí? Entonces me quedaría 2 quintos de x es igual a menos 11 quintos. Y ahora este 2 quintos pasa dividiendo. Vamos a seguirlo acá. Entonces me quedaría x es igual a menos 11 quintos dividido 2 quintos. Repito, si ustedes quieren usar la calculadora lo pueden hacer, no hay problema. Pero fíjense que quedó perfecta porque se simplifican los 5 y me queda que x, la única raíz es menos 11 medios, o sea, más o menos 5, menos 5,5. Entonces, y fíjense, si ustedes van al gráfico que teníamos antes, si esto sigue acá, parece que va a cortar cerca de 5, lo cual tiene sentido. Entonces, nuestro C0, nuestro conjunto de ceros, se escribe C0 es igual, abro llave, menos 11 sobre 2. Todas las funciones lineales van a tener por lo menos una raíz, ¿sí? Esto también se le denomina raíz, porque es el punto, digamos, es el valor de x en el cual la función se hace 0, corta el eje x. ¿Cuál es el conjunto de positividad de la función? Y es fácil. Pueden pensarlo de diferentes maneras. Pueden calcularlo, pero no pide calcularlo analíticamente, pero se puede calcular. C más sería haciendo esto, y C menos sería haciendo esto que está acá. La función mayor que 0, armar la ecuación y resolverla, y lo mismo aquí. Pero también, no sé, pueden ver el gráfico. A ver, o bien pensar lo siguiente. Yo sé que mi función es esta. Mi función es f de x igual a 2 quintos de x más 11 quintos. Yo sé que la pendiente, ¿sí? La pendiente vale 2 quintos. Por lo tanto, puedo decir que la pendiente es mayor que 0. ¿O no? Entonces la función va a ser una recta, ¿sí? Que va a pasar por menos 5,5, que es la raíz. Entonces yo sé que, ¿qué va a pasar? Que los valores de x mayores a menos 5,5, ¿sí? Todos estos que están acá, la función va a ser positiva. Y de todos estos que estén, digamos, que sean menores a menos 11 medios o 5,5, la función va a ser negativa. ¿Por qué sé esto? Porque sé que la pendiente va a crecer en todo su dominio, entonces va a ir así, va a ir para arriba siempre. Y si la pendiente fuese negativa, iría exactamente para abajo. Y las conclusiones serían al revés. Si ustedes también, no sé, pueden ver el gráfico y darse cuenta ustedes mismos que
sé, la función va a ir para allá. Entonces, ¿cuándo va a ser positiva? ¿Sí? Fíjense que las raíces de la función son importantes porque me determinan que va a haber un cambio de positividad a negatividad o al revés. Entonces, cuando la función es positiva, iba a ser desde menos 11 medios hacia más infinito. Cuando va a ser negativa, y desde menos infinito hasta 11 medios. Ahora, cuando crece, este es el intervalo de crecimiento, es todas las x de cuando la función crece. ¿Cuándo crece la función? En todo su dominio. Entonces, en todos los reales. ¿Cuándo decrece? En ningún momento. Siempre va para arriba. Siempre toma un valor de, digamos, para cada valor de x siguiente, siempre va a tomar un valor de y más grande. Y ahora, la forma factorizada, ¿sí? La forma factorizada es f de x, vamos a borrar un poquito esto que tenemos acá, ¿sí? Esta sería la forma polinómica que tenemos acá. Forma polinómica. La forma factorizada, al igual que el de las raíces cuadradas, perdón, al igual que el de las funciones cuadráticas, me indica las raíces, ¿sí? En este caso me va a indicar la pendiente, va a ser f de x igual a la pendiente por la variable x menos x1. ¿Y qué es este x1? Este x1 es la única raíz que tiene digamos, la función. Por ende, fíjense lo siguiente. Si yo la quiero escribir como una función, digamos, de forma factorizada a mi ecuación que la tenemos acá, es muy fácil. Tomo la pendiente, 2/5 por x menos la raíz. ¿Cuánto vale la raíz? Menos 11 medios. Bueno, menos 11 medios. Ahora esto lo escribimos un poquito más lindo y me quedaría que f de x va a ser, vamos a escribirlo acá, f de x es igual a 2/5 por x más 11 medios, ¿sí? Porque menos por menos se cancela. Entonces, de esta manera nosotros, digamos, vamos haciendo estos ejercicios, ¿sí? De a poquito, despacito. La idea es que ustedes puedan siempre consultarme en el Classroom y no, tipo, entregar la tarea y decir, profe, no entendí esto, chau. No, se consulta durante la semana y en la clase de consulta, para algo la tenemos. Cada vez las clases las tareas van a ir siendo un poco más complejas y si ustedes no aprovechan esos espacios, va a ser un aprendizaje más precario el que tengan porque no van a aprovechar las oportunidades. Entonces, bueno, ya tenemos la función, ya escribimos todo esto y acá me dice lo siguiente, ¿sí? Calcular la recta paralela a la hallada que pase por este punto y calcular la recta perpendicular a la hallada que pase por este punto. Entonces vamos a hacer un parate y vamos a hacerlo despacito. Bueno, acá tenemos calcular la recta paralela a la hallada que pase por este punto. Nuestra recta hallada es esta, ¿sí? Esta que tenemos acá. Ahora, si quiero una recta paralela, por ejemplo, le invento un nombre cualquiera, g de x, ¿sí? Va a tener que tener la misma pendiente. Yo sé que mi recta paralela va a ser, como es una función lineal también, porque es una recta, va a ser así. Ahora, ¿yo qué sé? Yo sé el valor de m. Entonces, g de x va a ser igual a 2/5 de x más algo. Ahora, si yo pongo más 11 medios, y no va a ser una recta paralela, va a ser la misma recta. Entonces, la b tiene que cambiar. Si a mí no me dijeran que pase por este punto, yo puedo escribir cualquier cosa acá. Puedo escribir, no sé, más 1, más 1 medio, más 5 tercios, lo que yo quiera. Pero no me lo dice. Entonces, tengo que averiguar cuál sería. Y me dice que pase por este punto, por el punto 2, 1. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer que pase por este punto 2, 1. Lo voy a meter adentro de mi fórmula. Recuerden que g de x en este caso también es y. Entonces voy a decir que y va a ser igual a 2/5 por x más b. El valor de y y el valor de x lo voy a reemplazar con estos valores del punto que yo quiero que pase.
Entonces, si y va a valer 1, entonces voy a tener 1 va a ser igual a 2 quintos por x, que va a valer 2, más b. Entonces acá voy a despejar el valor de b. Entonces me quedaría 1 es igual a 4 quintos más b. Por lo tanto, 1 menos 4 quintos va a ser igual a b. Esto me quedaría que 1 quinto es igual a b. Entonces ya tengo la pendiente y ya tengo la ordenada al origen. ¿Qué me falta? Escribir la fórmula como corresponde. Entonces g de x, lo que yo buscaba es 2 quintos de x, la misma pendiente, más la ordenada al origen, 1 quinto. Y acá tenemos la recta paralela a esta que pasa por el punto 2, 1, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con la perpendicular. Vamos a borrar esto, pausen, hagan pausa, es lo mismo. Vamos a borrar un poquito esto que tenemos acá. Si yo quiero, por ejemplo, una recta perpendicular, no sé, P de X, ¿sí? P de X también va a tener que tener pendiente y ordenada al origen. Entonces, ¿cuál va a ser la pendiente? Yo sé que tiene que ser perpendicular a esta. Entonces va a tener que ser inversa y opuesta. Entonces, esta es positiva. Entonces, la P de X que yo estoy buscando va a ser negativa y va a valer 5 medios, porque es la inversa de 2 quintos. Por X más B. De nuevo, hay infinitas rectas perpendiculares. Ahora, que pasen por este punto, solo hay una. Entonces, recuerden que yo P de X lo puedo escribir como I. Entonces me quedaría I es igual a menos 5 medios de X más B. Y ahora reemplazo el punto 2, 1 también. No hace falta que sea el mismo, no, pueden cambiar, no importa. Entonces me quedaría 1 es igual a menos 5 medios por 2 más B. Hago esta cuenta. Me quedaría 1 es igual a, bueno, acá se cancela, a menos 5 más B. Entonces B va a valer, esto pasamos sumando, B va a valer 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se termina ahí el ejercicio? No. Yo conseguí mi pendiente y mi ordenada al origen. Y ahora la escribo, digamos, de una forma linda. Entonces yo tengo que P de X vale menos 5 medios de X más 6. Y esta es la recta, ¿sí?, perpendicular que pasa por este punto, digamos, perpendicular a mi función que habíamos trabajado antes, que pase por este punto. ¿Sí? Vamos haciendo pasito a pasito. Recuerden que ustedes, nada, pueden ir siguiéndome de a poquito y cualquier cosita siempre me escriben y yo respondo lo más rápido que puedo. Entonces, hasta acá termina este pequeño repaso, es muy cortito, ¿sí? Tienen el primer ejercicio, que es hallar la ecuación que corresponde a cada recta, le da 2 puntos, tienen que hallar la pendiente, después la ordenada al origen, y luego les pide para la primera hallar una paralela que pase por ese punto, y para la segunda hallar una perpendicular que pase por ese punto, igual al ejemplo. Y después, a lo último, tienen otro ejercicio, ¿sí?, que dice, representen en un sistema de ejes sin tabla de valores las siguientes funciones, teniendo en cuenta la ordenada al origen, y completar analíticamente el conjunto de ceros y la forma factorizada. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, estas funciones, 3x menos 3. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para graficarla? Y bueno, yo sé que el menos 3 va a ser la ordenada al origen, entonces lo marco. Un puntito va a estar acá. ¿Y cuál va a ser el otro? Yo tengo mi pendiente que vale 3. Es 3 sobre 1. Entonces, ¿qué voy a ir? Delta i sobre delta x. Entonces, ¿qué voy a hacer? 3 hacia arriba, 1, 2, 3 y 1 hacia la derecha. Y acá va a estar el otro punto. Entonces, ¿qué hago? Trazo la recta. ¿Y después qué pongo? El dominio. Dominio e imagen son siempre todos los reales. El conjunto de ceros
hay que hallarlos analíticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? 0 va a ser igual a todo esto, y despejo el valor de x y ahí me va a dar. C más y C menos me van a quedar, digamos, ya dispuestos con el gráfico, ¿sí? Me voy a dar cuenta en un segundo. Y más e y menos, recuerden que crece o decrece, depende en todo su dominio, depende si es positiva o negativa. Intersección con el eje Y es digamos, la ordenada de origen, y la forma factorizada es m por x menos x1. Entonces, espero que seguramente en la clase de consulta, que va a ser el lunes a la 1, haya dudas, haya preguntas, haya cosas que quieran mejorar o entender mejor, especialmente de este punto que lo dejo medio abierto para que ustedes vayan trabajando solitos. Así que bueno, les mando un beso grande y acuérdense, nos vemos por Meet el próximo lunes, ¿sí? A las 13 horas. Así que los espero ahí. Cuídense y les mando un abrazo grande. Chao, chao.